tienes que ser muy mesurado con la prisión preventiva justificada porque trastocas la vida de mucha gente si la aplicas mal. Porque alguien puede decir, bueno, le pusieron prisión preventiva y nada más estuvo 10 días ahí. Bueno, sí, pero esos 10 días puede ser que haya perdido su trabajo, perdido su autoestima, incluso le pueda suceder algo en el centro penitenciario, su prestigio haya quedado manchado. Yo era juez interino. Cuando dieron mi nombramiento, ya definitivo, regreso al juzgado y resulta que llego y tenían ahí, habían preparado un tipo de festejo. ¿Qué es porque estamos festejando? No, pues su nombramiento definitivo, le digo, porque, y dice un compañero, de que ahora sí ya tiene el poder, le digo, esto es responsabilidad. Yo desde que tomé protesta como juez me siento 10 kilos más de lo que peso, en los hombros sentí una responsabilidad enorme porque no puede uno jugar en las audiencias, decir una palabra mal puesta le cambia la vida a una persona. Una decisión mal puesta, una decisión acelerada, le rompe la vida a alguien. Acceso y derecho, la voz del futuro. Ciencia y justicia bajo un mismo muro. Derechos al aire, siempre en Bienvenidos conexión. al podcast Este es el Acceso podcast. y Derecho. Únete a la El misión. acceso a la justicia explicado en nuestro idioma. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Acceso y Derecho, el acceso a la justicia explicado en nuestro idioma. En este episodio abordaremos un tema de gran relevancia, las medidas cautelares en el sistema de justicia penal acusatorio. Exploraremos cómo funcionan, sus implicaciones y la importancia de su correcta aplicación para garantizar el desarrollo adecuado del proceso penal, proteger a las víctimas y asegurar la presencia del imputado en el juicio. Para desarrollar este tema, y debido a que nos han solicitado mucho tenerlo de nuevo en este podcast Acceso y Derecho, nos complace recibir nuevamente al juez de control y enjuiciamiento penal, al doctor Nicanor Barajas Peregrina, experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Indudablemente, estamos de manteles largos. Nuestro invitado el día de hoy cuenta con una amplia trayectoria. Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, licenciado también en Administración de Empresas, cuenta con una maestría en Ciencias Administrativas y otra más en Derecho Procesal Penal. Cuenta con estudios parciales de doctorado en Derecho. Además, con especialización en el sistema acusatorio adversarial impartido por el Fondo de las Naciones Unidas. Tiene en su haber diversos cursos de especialización, sobresaliendo entre ellos en Derecho Penal, Procesal Penal y Amparo, Justicia Penal y Reformas Constitucionales, Derechos Humanos, Sistema Penal Acusatorio, Alta Dirección, etc. Ha impartido conferencias, seminarios, cursos, diplomados y clases de licenciatura y posgrado. Asimismo, ha publicado artículos jurídicos en revistas especializadas y en el campo laboral se ha desempeñado en el ámbito privado en áreas gerenciales y dentro del sector público ha tenido diversas responsabilidades. Entre ellas, fue delegado del Consejo Tutelar de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, agente del Ministerio Público de la Federación, de la Procuraduría General de la República, juez penal especializado en el sistema de justicia para adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y actualmente juez de control y enjuiciamiento penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. También, durante más de 20 años, ha sido profesor universitario a nivel licenciatura, maestría y doctorado en distintas instituciones. De verdad es un placer contar con la presencia del doctor Nicanor Barajas Peregrina. Muchas gracias, amigo, por atender nuestra invitación a este podcast Acceso y Derecho. Es un placer tenerlos nuevamente aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Como ya lo hemos mencionado, el tema de este episodio es las medidas cautelares en el sistema penal de justicia penal acusatorio. Y para ir entrando, doctor, en este tema tan interesante, para que nuestra audiencia pueda comprender qué son esas medidas cautelares, te pedimos que nos puedas explicar en términos sencillos qué son las medidas cautelares en el contexto del sistema de justicia penal acusatorio.
¿cuál es la finalidad de aplicar esas medidas cautelares en el proceso penal? Muy bien, muchas gracias, maestro. Vamos a tratar de intentar hacer un resumen así muy breve. Las medidas cautelares se encuentran contempladas en la Codificación Nacional del artículo 153 al 170. El artículo 153, a grosso modo, nos explica cuáles son las bases o para qué se supone que están insertas en dicha normatividad. Básicamente se trata para proteger a la víctima, para que no se sustraiga del proceso o para que no sea obstaculizado. En palabras simples, para alguien que no está relacionado con el mundo del derecho, ¿qué son las medidas cautelares? Digamos que son las precauciones o las providencias que toma un juez o que impone un juez para garantizar que el proceso se cumpla, que no se sustraiga, que se puedan ir llevando a cabo los actos procesales. En el artículo 155 tiene 14 fracciones, cada una de ellas es una medida cautelar distinta que se puede imponer. Ya el juez dependerá de conforme con el artículo 165 y 167 qué tipo de medida cautelar impone, o el 156 cuál le es proporcional a la causa. Entonces, esas medidas cautelares son mecanismos temporales en este sistema de justicia penal y se utilizan para garantizar ese correcto desarrollo del proceso. Pero a veces creemos que todas esas medidas implican privación de la libertad. La ley contempla diversas opciones que buscan ser proporcionales y adecuadas según sea el caso. Le pregunto, ¿cuáles son los tipos de medidas cautelares más comunes en el sistema acusatorio? Y si nos podría dar algunos ejemplos de esas medidas y en qué situaciones se aplican. Bien, con todo gusto. Bien, para empezar, el artículo 19, párrafo segundo, en la tercera hipótesis hasta el último supuesto, te habla sobre cuáles son los delitos, un catálogo de delitos en el cual son de prisión preventiva oficiosa, es decir, que ineludiblemente tiene que imponerlo el juzgador. Podríamos entrar en detalles sobre las dos resoluciones de la Corte Interamericana y sobre los pronunciamientos sobre el pleno en la región centro-norte para cuándo se aplica o desaplica la prisión preventiva oficiosa, pero ese es otro tema. En cuanto a las medidas cautelares que se pueden imponer, son generalmente las más usadas la fracción primera, la fracción quinta cuando son en libertad y obviamente la 14ª cuando se está una medida de prisión, ya sea prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa. Pero trae todo un catálogo, desde que viva en un lugar determinado, de que deposite una fianza, que no pueda concurrir a determinados lugares, que no deba molestar a la contraparte, etcétera. Dependiendo cada caso se van ajustando y se pueden imponer hasta un máximo de 13, es decir, porque la 14ª fracción es la prisión preventiva. Se pueden combinar cualquiera de las 13 o las 13, pero si se impone la fracción 14ª, no se puede imponer ninguna de las otras 13. Para entender ese proceso de imposición, nos comentas que no todas esas medidas son aplicables en todos los casos. El juez debe evaluar ciertos criterios específicos y decidir cuál es la medida cautelar más adecuada a ese caso concreto. Sería muy útil decirle a nuestro auditorio cuáles son los criterios que debe considerar un juez al momento de imponer una medida cautelar en un caso específico y cómo se desarrolla una audiencia en la que se decide cuál medida cautelar es la que se va a aplicar. Es decir, justificar esa medida derivada y aplicable a ese caso en específico. Muy bien, gracias. El 156 te habla sobre el parámetro de regularidad procesal que debes llevar para dictar dichas medidas. Como juzgador hay dos momentos en los cuales puedes imponerla. De conformidad, cuando se da el lincuamiento de una audiencia y se pide la ampliación o duplicidad en términos del 313, allí se pueden imponer de manera temporal, por 72, 144, unas medidas cautelares, la prisión preventiva. Cuando se continúa la audiencia en términos del 315 y 316, ya quedan sin efecto esas medidas y en caso de vincularse
se vuelven a imponer las medidas cautelares. No prevalecen las mismas que ya estaban porque su fin procesal era nada más continuar la audiencia. Entonces, generalmente hay incluso algunos autores o algunos juzgadores, también he escuchado más de uno, que ellos dicen que no necesariamente se le tiene que imponer en algunos casos alguna medida cautelar, que puede caerse medida cautelar. Yo no soy de esa idea, porque si no le impones la medida cautelar, por muy ligerita que sea, como que vaya a firmar cada mes, al momento de que incumpla o que moleste, que eso está en acción de la justicia, difícilmente puedes pedir una audiencia de revisión de medida del 161, porque si no tiene medida, ¿qué le vas a revisar? Entonces tienes que ponerle, aunque sea una, casi nada más por llenar el requisito de que tiene medida cautelar. Señor juez, y también buscar el equilibrio entre seguridad y derechos. Es decir, comprendemos que el imputado tiene sus derechos, ¿sí? Y ese es uno de los mayores retos en la imposición de las medidas cautelares. También estas medidas deben ser suficientes para resguardar a las víctimas y prevenir riesgos para la comunidad, pero también deben de aplicarse, como bien lo dices, sin vulnerar los derechos fundamentales del imputado, como la presunción de inocencia. En este contexto, sería interesante comentarle a nuestro auditorio cómo se logra este equilibrio y qué garantías existen en el sistema acusatorio para evitar que esas medidas cautelares se conviertan en herramientas de abuso. Es decir, cómo buscamos ese equilibrio en la protección de la sociedad con respecto a los derechos del imputado al imponer una medida cautelar. Y también decirles que existen garantías específicas para evitar el abuso de esas medidas en el sistema acusatorio. Qué buena pregunta, ¿no? Es que me dejó reflexionando un poco sobre ello, porque efectivamente, por la teoría del garantismo penal, partimos de la hipótesis de que la prisión preventiva en cualquiera de sus dos vertientes es la última ratio, debe ser excepcional y debe ser cuando otras medidas no sean suficientes. Pero estandarizar un criterio, cuál debiese ser, yo creo que al llevar el parámetro del 153 al 170 te da una buena base para ello. Sin embargo, pues obviamente cada juzgador con su arbitrio judicial tiene sus criterios, sus bases, pero yo creo que hace poco en una audiencia un abogado que me gustó su forma de la que pedía la liberación de esta persona. Esta persona estaba en medida cautelar de prisión preventiva justificada y solicitó una audiencia de revisión del 161. Y la contraparte decía que no, que porque si salía le podía ser de riesgo a esta persona. Y el abogado, una respuesta sencilla pero inteligente, dice: si es que esté detenido no le garantiza nada, porque si él le quisiera hacer un daño, yo hubiera no hecho una llamada, le hubiera dicho a alguien que fuera y le hiciera un daño. Entonces, el que no le quiere hacer daño a alguien no se lo va a hacer de adentro ni afuera. Entonces, partiendo de la premisa de que estando encerrado no le va a hacer nada, es ilusoria. Entonces, si están usando nada más para eso la prisión preventiva, dice el abogado, entonces creo que están desvirtuando la medida. Y entramos a un debate que creo que fue interesante. Precisamente, eso que comentas nos lleva a formularte unas nuevas interrogantes que tienen que ver con esos retos y problemáticas para ustedes, los jueces y las juezas de control, cuando toman este tipo de decisiones, porque esas medidas cautelares que ustedes imponen en algunos de los casos pueden resultar insuficientes o por el contrario excesivas. Y de ser así, ¿cómo se han abordado estas situaciones para mejorar el sistema? Específicamente, le pregunto, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta un juez al decidir sobre medidas cautelares? Y si en su trabajo, en su función, se ha encontrado con situaciones en las que esas medidas cautelares resultan insuficientes o excesivas. ¿Cómo se aborda esto? Bien pensadas las preguntas. Mire usted, lo que pasa es que uno siempre navega con un cierto margen, un estándar, una desviación estándar de lo que es incertidumbre. ¿Por qué? Porque a veces
uno impone prisión preventiva justificada, y luego valora ya con más frialdad la situación y dice, bueno, tal vez no debía habérsela impuesto. Y de oficio yo, por ejemplo, he citado audiencia de revisión de medida cuando creo que en algún caso, dadas las circunstancias o bajo nueva reflexión, bajo nueva lectura, yo mismo el que le impuse sin que me pidan revisión de medida, yo mismo cito audiencia. Pero hay ocasiones en las cuales esta ciudad es muy chica, uno se entera, deja una medida cautelar de libertad a alguien y se entera uno de una u otra forma que está molestando a la víctima, que le está poniendo en riesgo, y dice, debía haberle impuesto la prisión preventiva. Nunca se sabe, tiene uno que partir una valoración, pero pues nadie es infalible. Pero para eso el 161 hay que revisar la medida cautelar y ajustarse cuantas veces sea necesario. Muy interesante eso que nos comentas, y es una cuestión de un criterio personal que como abogados poco observamos en el resto de los jueces. Se lo comentamos con toda la confianza. Señor juez, el impacto de las medidas cautelares, que es el tema que nos ocupa, para explicarle a nuestro auditorio, le podemos decir que no solo buscan asegurar que el proceso penal se lleve a cabo de manera justa y efectiva, sino que también tiene un impacto directo tanto en el desarrollo del juicio como en la vida de las personas involucradas, que incluyen al imputado y a la víctima. Estas decisiones pueden influir en la percepción pública de la justicia, en la confianza de la sociedad en el sistema y, por supuesto, en la experiencia personal de quienes se enfrentan el proceso. Con esto en mente, sería muy valioso que nuestro auditorio entendiera cuál es el impacto real de esas medidas en el desarrollo del juicio y en la vida de los involucrados. De qué manera se supervisa el cumplimiento de esas medidas cautelares impuestas para garantizar su efectividad y evitar abusos. Son 5 preguntas en una, trataré de contestarlo. Primero, se supone que quien se encarga de la revisión de las medidas es la unidad de medidas cautelares, la UMECA, pero no quiero ser repetitivo, pero UMECA también está desarmado. UMECA, pues desafortunadamente no tiene suficiente personal, no tiene suficientes recursos, en fin. Junto con eso, también estamos desarmados en cuanto hay veces que algunas personas podrían no alcanzar la prisión preventiva justificada, pero no hay lo que en otras latitudes se conoce como las casas de medio camino, es decir, no que estén en prisión, pero tampoco que estén en su casa, sino en un punto intermedio que sea un lugar que les permita ir deshabituándose, que les permita ir readaptándose sin necesidad de estar en prisión. ¿Cómo les afecta? Conforme van pasando los años y se va haciendo uno ya viejo, se va dando cuenta de que tienes que ser muy mesurado con la prisión preventiva justificada, porque trastocas la vida de mucha gente si la aplicas mal. Porque alguien puede decir, bueno, le pusieron prisión preventiva y nada más estuvo 10 días ahí. Bueno, sí, pero esos 10 días puede ser que haya perdido su trabajo, perdido su autoestima, incluso le pueda suceder algo en el centro penitenciario, su prestigio haya quedado manchado. Entonces, así sea un día, tiene uno que ser muy cauto y muy mesurado. Esa es la palabra que yo he tratado de compartir con compañeros juzgadores de todo el país. Mesura en esas resoluciones, porque yo soy de la idea de que los jueces debiésemos ser como eran en la antigua Grecia, los viejos y sabios de los pueblos, porque también ser juez a edades muy jóvenes o sin el perfil necesario es muy riesgoso, porque se supone que el juez en la última ratio es cuando alguien llega con el juez penal es porque ya tocó fondo, ya es un asunto serio. Entonces tiene que tener los jueces cierto perfil que desafortunadamente, no me refiero a Sinaloa, en México en general, afortunadamente me toca andar por varias partes y platicar con jueces de todo el país y fiscalías, y el perfil de jueces, los recientes, es como que tienen otro perfil. Yo no quiero decir que mejores o peores, pero un perfil diferente. Y uno está acostumbrado a los... Yo vengo de una generación, cuando yo entré de juez, yo era el más joven de Sinaloa, y el que me seguía de edad me llevaba 20 años. Entonces,
ahora están entrando jueces a edades que antes era impensable que entraran, pues. Y parece que no, pero no todos maduramos, ¿no? Con los años, pero normalmente supone que sí es. Y ser juez no es cosa del otro mundo, no se ocupa ser un gurú del derecho. Decía Mario de la Cueva que para ser un buen juez hay que ser buena persona y sabe derecho mejor, pues. Entonces, mesura. Son seres humanos de carne y hueso, ¿no? Con tantos errores o más que el común promedio. Pero con una alta responsabilidad, ¿no? Ese es el problema que a veces... procurar impartir justicia. Fíjese, cuando... Un minuto nada más. Me vino a la mente ahorita cuando fui nombrado juez, hace muchos años, y regresé a la oficina. Yo estaba cubriendo, yo era juez interino. Cuando dieron mi nombramiento, ya definitivo, regreso al juzgado y resulta que llego y tenían ahí, habían preparado un tipo de festejo. Y yo le digo, ¿qué es porque estamos festejando? No, pues su nombramiento definitivo. Le digo, porque, y dice un compañero, de que ahora sí ya tiene el poder. Le digo, esto es responsabilidad. Yo desde que tomé protesta como juez me siento 10 kilos más de lo que peso. En los hombros sentí una responsabilidad enorme porque no puede uno jugar en las audiencias, decir una palabra mal puesta le cambia la vida a una persona. Entonces ya no pueden decir cualquier barbaridad porque ya es juez uno, pues. Y una decisión mal puesta, una decisión acelerada, le rompe la vida a alguien, pues. Me voy a atrever a romper un poquito el guión por la confianza. Gracias. Y le voy a formular una pregunta que siempre he tenido como abogado. ¿Influye el estado de ánimo Por supuesto. del juzgador Por supuesto. para el momento de emitir una medida cautelar o una resolución? Mire, yo siempre, cuando me toca darle curso a abogados postulantes, procesalistas en materia penal, siempre les digo, antes que revisar el caso, lo legal, revisa qué juez es. Porque, por ejemplo, aquí en Sinaloa somos 20 jueces penales, parece que hay 20 códigos nacionales. O sea, cada quien lo entiende como puede. Entonces, uno es mejor que otro. Y por supuesto que tiene que ver, e incluso hay casos en los cuales determinados jueces, yo conocí un juez en Guadalajara, que no sé qué fijación traía, pero no quería hablar de él con ella, pero me decía que determinó un delito específico. Él había pedido al tribunal que no le asignara ningún asunto de esa naturaleza. Hubo un asunto en Guanajuato también de una jueza, pedía que ella no se le diera determinado asunto de índole sexual. Quién sabe qué razones tendría, pero todo eso tiene que ver, no es lo mismo. Si hoy, por ejemplo, yo llevaba, si mal no recuerdo, 8 o 9 audiencias y ya iba a salir y me avisan que tengo otra audiencia, yo ya había dado, como los corredores de fondo, yo había dado mi energía del día y ya me iba yendo. Cuando necesito otra audiencia, llego a otra sala y los abogados, pues recién bañados, cambiados, frescos, y yo ya venía arrastrando los pies. Obviamente no rinde uno igual, pues. Tiene mucho que ver, por eso, de cierta mesura. Doctor, agradecerte tu participación en tu podcast. Quisiera nos brindaras un mensaje final para quienes desean entender mejor el rol que cumplen las medidas cautelares dentro del sistema de justicia penal. El rol es tan importante que algunos te dicen, por ejemplo, que la medida cautelar del 155, fracción 14ª, relacionada con el 19 párrafo segundo, tercera hipótesis, es decir, la prisión preventiva oficiosa, que es una pena adelantada. Es así. A veces es más dura la medida cautelar que la pena, por curioso que sea o por irónico que sea. ¿Por qué? Porque es una persona que pone la prisión preventiva justificada y se está en prisión 3 meses y luego llega a la resolución del caso y la cumple en libertad. Entonces estuvo 3 meses detenido en proceso y 6 meses en libertad cumpliendo la pena. Son las cosas irónicas del proceso penal. Pero una medida cautelar, yo creo que un abogado, para postularla, no solamente debe ver el código, debe leer un poco de psicología, de antropología, de sociología, revisar un poco, sobre todo, insisto,
quién es el juez, qué clase de persona es el juez. Si es un juez recién nombrado, si es un juez ya viejo, si es un juez con mucha experiencia, si es un juez mesurado, un juez... Tiene mucho que ver la personalidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de tu podcast Acceso y Derecho. Esperamos que este episodio sobre las medidas cautelares en el sistema de justicia penal acusatorio les haya brindado una visión clara sobre cómo estas herramientas impactan en el desarrollo del proceso penal y la protección de los derechos de todos los involucrados. Agradecemos al juez Nicanor Barajas Peregrina por su valiosa participación y a todos ustedes, amigos, nuestra audiencia, por escuchar. Las y los invitados a seguir explorando temas fundamentales en el acceso a la justicia. Hasta la próxima y recuerden que la información es clave para defender nuestros derechos. Hasta la próxima, amigos. Esto fue Acceso y Derecho. Abre tus ojos, escucha la voz. Derechos humanos juntos en esta cruz. Ciencias jurídicas, buscamos la verdad. Acceso y derecho, la justicia en la comunidad. Expertos. Suscríbete y síguenos en nuestras plataformas digitales. Acceso y derecho, la voz del futuro. Ciencia y justicia bajo un mismo muro. Derechos al aire, siempre en conexión. Este es el podcast, únete a la misión. Semana, media hora de pasión, entrevistas profundas, pon atención, los estudios.